yo llámame Constantino Llaneza Martínez. Nací el 19 de marzo de 1941 en Paniceres. Vivimos en Paniceres hasta que tenía 14 años. A los 14 años pasamos pa Miera de Riba, a casa de mi abuelo, que si la conoces ya aquella casa que tiene un corredor, que ahora vive uno que se llama Paco y Alvarina. Y allí vivimos hasta que vine de la mili. Cuando vine de la mili fuimos a vivir pa casa de Oscar. ¿Sabes cuál es la casa de Oscar? Ahí en la cruz. Enfrente de donde vive Raúl, el panadero, Sí. enfrente del puente, que de lado vivía el Rosión. Bueno, y después en el 67 fue cuando me casé y ya vine para Sotrondio. Y empecé a trabajar el 16 de marzo de 1953 en la casa de Constantino el Vinatero. Y de allí pasamos para los Calellos, hacia la casa de José Conomato. Y a mí tocóme hacer media Santa Bárbara. En la cruz hicimos la de Constantino, la de Alfredo, la de Olgario, la de Belina. En Peraveles hicimos la de Carceo, la de César, el hermano Clemen, y la del Millonario, que está allí todavía sin fachada y sin nada. Y bueno, después ya bajamos para aquí, para Sotrondio, hicimos la de Julio el Conomato, luego fuimos para Ciaño. Y nada, por ahí rodando. ¿Cuántos años estuviste trabajando con los albañiles? Pues hasta el 78. ¿Fueron muchos años? Fueron muchos, sí. Porque cuando vine de la mili, yo trabajaba para Benito, que tú a Benito no lo conociste. Fue el que arregló la iglesia Santa Bárbara, hizo la casa del millonario allí, del millonario no, de Fernando de Veró, el suegro de Ramonín. Donde el estanco en Paniceres, que nunca se estrenó esa casa. Sí. Y entonces yo trabajé para Benito hasta el 64. Bueno, en noviembre del 64, cayendo ya al 65. Y entonces yo no había manera que me subiera el sueldo, tenía el mismo de antes de ir para la mili. Dije, no puedo, estoy muy apurado. ¿No? En esto pasaba Lito para ir para la granja, que antes pasaba, no había la carretera que hay enfrente de la panadería. Subí por detrás de casa Oscar y para arriba. Y entonces dije a mi madre, ay, ¿qué pasa ahí Lito en la Vespa? Llámalo. Dice, ¿qué quieres? Digo yo, ¿tienes trabajo para mí? Dice, si quieres venir de tarde a trabajar, puedes venir. Dije yo, no, mira, tengo que subir al río Zalero a casa de Collagón a buscar la herramienta que tengo allá. Me cago, Collagón y la fui a echarme más a la cabeza, vas a dejarme la casa empezada. Dije yo, claro, fui con Lito ganando 12 pesetes más a la hora ya. Y después cuando nos casamos el 24 de junio, de julio del 67. Y entonces estábamos haciendo los pisos, donde está el Banco Popular y donde estaba lo de Uría, la fontanería y todo eso, estábamos haciendo esos pisos con Lito. Y claro, nosotros queríamos, Milagros vivía con la abuela, en Santa Inés, enfrente de la pista, y tenía allí la peluquería. Y nosotros queríamos ir aparte. Y claro, yo cuando venía de cobrar no me atrevía a dar el sobre, porque ella ganaba más en la peluquería que yo con Lito. Y dije yo, oye, en terminando estos pisos, ¿dónde los vas a empezar? Y dice, dije yo, ¿por qué? Queríamos comprar un piso si podemos y tal.
Dice, coño, queda el cuarto aquí que era de Isaac de la Cruz. Dice, el que lo cambié, porque aquella casa era delito, donde vive Isaac. Y cambió la casa, estaba, nada más que tenía las paredes y el techo, no tenía nada, por el piso. Dice, dice, tiene muchas mejores. Dice, el que yo lo que lo encaré. Dije yo, coño, dije, el piso valía 107.000 pesetas. Y de mejores ya tenía otro tanto. Dice el coño, mira a ver cómo... Dije, bueno, mira, voy a comentarlo en casa y tal. Y la abuela de Milagros era muy decidida, ¿eh? Decía, no os preocupar que busco yo los avales para la caja de ahorros y tal. Bueno, vale. Dice, bueno, ya tenéis 3 avales. Vale. Yo, estuvimos hablando una noche allí y tal. Y dije yo, dijo Leito, bueno, ¿cómo? Dije, bueno, mira, yo trabajo 2 meses para ti, sin cobrar. Dije yo, y al tercero tengo que cobrar para pagar la hipoteca, que yo era pagarla cada 3 meses. Dice, vale. A lo mejor ya a los 2 meses llegaba y dije, oyes, el tercero no me pagues tampoco. Tocóme trabajar en la Cruz, para Canor y para Massimina, en Yaniquín, donde vive Julita, la de José porque murió y tal, hasta las 11 y 11:30 de la noche, era cuando se metía el agua en las casas, que no había agua dentro, haciendo cuartos de baño y cocinas de chollos, y claro, yo como cobraba los chollos, digo yo, no cobro tampoco, y así conseguimos el piso. Los meses que no cobraba, con él pues arreglábamos con los de la peluquería. Entonces estuve con Lito hasta el 70, sí, porque él marchó para Gijón, yo dije que para Gijón que no iba. Y quedé por aquí rematando las obras que estaban empezadas. Y cuando terminé, dice, bueno, no, si no quieres ir para Gijón, yo no tengo más que hacer. Entonces estuve unos cuantos años trabajando por cuenta mía. Empecé en la colladía y en lo de Gasparón. Allí estuve trabajando no sé cuántos meses. Luego bajé para lo de Conrado, para la Casa Nueva. Y después bajé para Panicer. Estuve por ahí unos cuantos años trabajando. Entonces vino un pelma de la Viana que estaba haciendo pisos en la Felguera, que cargaba con los chavales que tenía conmigo y que me metía de encargado y tal. Pero no me pagó a última hora, tuve que llevarlo a juicio. Entonces luego tuve unos meses al paro y luego llamaronme los que hicieron el edificio de la Cerezal. Tampoco pagaban ni al demonio. Y entonces yo tan aburrido me vi que yo no estaba acostumbrado al paro. Nos aprendieron otra cosa nada más que a trabajar. Date cuenta, salir antes de los 12 años de la escuela, que vivimos de noche a la casa rectoral, que le ponían clase particular uno que se llamaba Mero y Manolo, que era capataz de la Rebollá. Llamábamos la escuela de Santa Bárbara. Entonces, por una amistad, revolví lo de para ir para la mina por culpa del padre de Milagros que se mató en Villar. Que ya tenía muchos años que no podía entrar por esa preferencia. Entonces, por una amistad, fui a trabajar para la Collaona, a un chamizo. Allí tuve 2 años. Y de allí dieronme la categoría
y fui a Unosa y bueno, metiéronme en Samuño. Tuve en Samuño hasta el 93 que me prejubilé, en diciembre del 93, desde el 80. Y lo que te digo, el pesar que tuve fue el no haber ido primero. Que yo para la mina podía haber entrado de soltero antes de casarme. Metíame un capataz que había en el Pozo Socavón, que se llamaba José Luis, que era de Mieres. Fue cuando lo profundizaron. Y dice, tú como ya eres albañil vas a entrar para hacer cunetes y todo eso. Dije yo, libro de la mili. Dice, no, tienes que ir a la mili. Dije, entonces si voy para la mili no voy a la mina. Y entraste de barrenista ya. Sí, porque en el chamizo entré de picador. Y el primer día pusieron a subir una chimenea. Y claro, la chimenea como estaba encima de la vía, que salía de la rampla, cerraban. Entonces, ¿qué pasó? Que yo al empezar a picar, tapóse toda la respiración y entonces pasó el trenista y no sintió el martillo y dice, el nuevo no se siente el martillo picar. Vino el vigilante, quitó los tranques y caí a la vía, caí muerto a la vía. Empezaron a darme tortazos y tal, y vomité. Y dijeron que fue lo que me salvó. Entonces dije al dueño que yo, porque vamos, en el chamizo y era de risa. Un ramples, como yo era explotar macizos de mines, unos ramples así de anchos nada más. Tenéis que poner la pila de la lámpara así de lado y picar de lado, porque no cogís así a lo ancho. Dije yo, si no me da otro oficio, yo marcho. Coño, digo, de barrenista. Coño, y es más duro el trabajo. No, de barrenista. Dice, bueno, tienes que estar una semana al paro para poder cambiarte a la categoría. Entraba a las 5 de la mañana con un barrenista y salimos a las 10. Él marchaba y yo quedaba estuve haciendo la casa SEO, la cuadra de les mules, el transformador y un almacén. Y allí pagaba extraordinarias que vamos, no. Dibes a fatir por ahí un chollón paisano y en una hora ganabas más que allí el doble. Y era doblar, porque yo de las 10 salía de la mina y estaba hasta las 5, que bajaba el furgón, que nos bajaba el furgón hasta la Collaona. Yo allí tenía el coche y venía para casa. En Samuño, el primer día que entré, echaronme para una guía. Yo cuando vi aquel montón de tierra, dije, y eso hay que cargarlo. Claro, acostumbrado al chamizo que eran 4 cazados. Digo, y eso dice, hay que cargar eso, postear y barrenar. Joder. Dice, bueno, ¿y qué máquina? Dije, bueno, en el chamizo ya era una Inco. Bueno, vamos a traerte una Inco. Entonces un día saliendo en la jaula, díjome un barrenista acá, pide la Atlas, hombre, la Inco ya es muy mala, sale esfrayado. La Atlas ya era muy buena porque y era vagina y era muy fácil de manejar. Y la Inco, bueno, allí ya vemos el tanque, porque parecía un tanque. ¿Cómo son esas máquinas? Esas máquinas son descentrables. Tú puedes mirando para allí, o para ahí, o para allí. Entonces, ¿qué hacías? Tú cargabas la tierra y cuando ibas por una vía, había que llevarla así, y al vagón que traes enganchado, hasta que lo llenabas. Entonces dieronme una Atlas, una Inco. Y bueno, echaronme a hacer un crucero y yo cuando se empieza una boca, la empezadera de una rampla. Desde la vía general hacen un cambio y
echaron para allí. Bueno, la Inco para eso era muy buena, porque cargaba ponías el vagón así y tú estabas aquí y cargaba y llenaron, y eran toros de 2000 kilos. Pero cuando me echaron para una guía ya a destajo, entonces pedí la atrás. Tenéis que tener mucho cuidado porque enseguida descarrilaba. Y era pesada, pero tenía mucha potencia. Y como metieras eso y hicieras 2 o 3 veces para poder llenar el cazo, salía de la vía, giraba y ¡pum! Entonces tuvimos muchas envidias, porque en la mina no creas que hay el peor de cada casa. Un compañero y yo fuimos para una mina muy buena y teníamos el promedio más alto del pozo. Teníamos el promedio, coño, estos barrenistas, claro, había picadores allí que ya llevaban 30 años en la mina, también ya para jubilarse. Y el chaval aquel, pasé mucha pena, porque cogiendo un cuadro, pegó una estallía y tuve que sacarlo, y era más grande que yo, bastante más alto y fuerte, y tuve que sacarlo hasta la jaula a recostines. Rompió los discos de la columna. Pasé pena por él, era un chaval de la Viana, era muy trabajador. ¿Recuperóse después? Después, si te digo la verdad, después no supe más de él. Pero bueno, los discos, pero podía caminar, no rompió la médula. No, caminaba, sí, pero ya lo retiraron. Con hernias discales. Sí, porque andaba con corsé y todo eso. Pasé pena por él. Y acuerdo, hubo una de estas muy buena. Cuando cerró Villar, fueron algunos a trabajar para allí. Y claro, las minas son diferentes en todos los sitios. Y fue un capataz que había aquí. No, había un capataz que tuvo un samullo y vino para aquí. Y quería traerme para aquí. Entonces dije yo, no, Villar está para cerrar. ¿Cómo voy a ir para Villar a conocer una mina y después ir a conocer otra? Estoy muy a gusto aquí, donde estoy. Dice, bueno, como quieras. Entonces, lo que te decía, llegaron a trabajar gente de Villar allí y pasó ellos como a mí. Llega un barrenista y un ayudante y dice el vigilante, vas a ir 2 o 3 días con los nuevos a enseñarlos y tal. Y el barrenista llámase Felipe, que está casado en La Cruz y vive en Gijón. Y dice él, bueno, y aquí, cuando yo vi un que echó las manos así, digo, ¿qué te pasa? Y dice, vaya montón de tierra. Dije, no, el montón son 40 vagones de tierra los que hay que cargar. Dije, y barrenarse de entre 60 y 65 tiros. Digo, y postear. Dice, ¿y todo eso en la jornada? Dije, sí. Dije, y nosotros hay días que salimos 1 hora temprano. Depende cómo se te dé la jornada. Dice, me cago en 10. El primer día no cargaron la tierra en toda la jornada. Y dije, bueno, dice, y que en Villar, claro, las guías no hieren aquí de doble vía como estes y tal. Dije, amigo, pues aquí son todos así. Dije yo, y no hay ayudantes. 2 barrenistas en cada guía y cada uno emboquillase a sí mismo la barrena. Porque los que tenían ayudante era para tener por la barrena, mientras que barrenabas un poquillín, después ya iba solo. Nosotros emboquillábamos nosotros solos y sacábamos el martillo nosotros solos. Y eran martillos rápidos. Y la barrena era de 2,40. Dice el cabrón Villar y era una barrena de 1,20.
Dice, bueno, ¿y aquí cómo facéis? Dije yo, pues mira, nosotros barrenamos a 2,40 y un día ponemos 3 cuadros y otro día 2, porque cuantos más cuadros ponís, más ganabes. Dice, me cago en 10. Dije yo, y emparrillar y tabla y encima madera. Oño, da tiempo. Dije yo, da tiempo. Dije yo, estás barrenando y date la gana mesear y no pares ni el martillo, estás barrenando y meseando. ¡Coño! Dije yo, y es lo que hay, hermano. Viene un vigilantuco que era de aquí, de Puente d'Arco, ¿no? Pasando Puente d'Arco para allá. Y un vigilantuco de aquí de Villar, que hubiesen ascendido a vigilante cuando marchó de aquí, allí. Y quería saber más que nosotros. Y un día dije yo, si no te quites delante, vístote con la máquina, me cago en 10. Coño, ¿y a qué? Dije yo, y es que tú a callar. Yo tenía el vigilante nuestro, estaba de vacaciones y él empezó a llevar aquello. Y ya te digo, pásense muy... Un día pasamos, yo no asentaba el casco en la cabeza. Estamos barrenando y sentimos ¡clac! ¡clac! Hostia, yo paro el martillo y dice el compañero, ¿qué pasa? Dije, no sé qué pasa para atrás. Oye, salimos un cacho para atrás y bajo la mina más de 1,5 metros. Lo que sentimos fue les tuerques de los grapes de los cuadros que rompieron. Y después había que entrar casi de rodillas porque fue un cacho para atrás. Allí tuvo un relevador y un minero primera y un de seguridad allí levantando aquella quiebra. Estaría un mes. Pero si coge a alguien, acaba con él, ¿no? ¿Tocó-te vivir así alguna desgracia? No. Compañeros, no, tuve suerte. En la mina, nada más que lo del chaval ese que rompió los discos y tuve que sacarlo porque... Y después estábamos explotando los escapes de la nueva. El Samuño explotaba lo de la nueva por bajo. Y entonces después tuvimos 2 años que íbamos andando de Samuño a la nueva por fuera y bajábamos en la jaula de la nueva, que aquello era como te voy a decir yo, de un triciclo a una moto, así, porque el Samuño... Y tuvimos 2 años que lloviera, que hiciera sol, per fuera. Yo con la lámpara, porque el vigilante iba ya mejor casi a última hora, entonces para registrar, con la lámpara de gasolina. Así es que ahora no me asusta que me deis la lámpara porque 2 años tirando por ella. Y yo tenía también permiso que tuve que ir a hacer un examen para la máquina. Porque allí en la nueva cargábamos el tren y había que sacarlo a la jaula y dejárnoslo allí, a la máquina para arriba otra vez y a barrenar. Allí tuve un compañero que vivía aquí donde están haciendo ahora el centro de salud, en aquellos pisos de enfrente que ya murió, llamábase Pulgarín. Tiene un fillo que vive ahí en Pontón, junto a las casas del Pontón, en aquella casa que hay allí, que hay que entrar, que hay una panera, detrás de la panera vive ahí, en el bajo. Y era muy buen paisano. Primero hubiese sido panadero de Demetrio en el entrego. Un día llegame él, después de las vacaciones, dice, Tino, dice, compré en el puerto de la Cruz, en Cádiz, dice un látigo. Hostia, ¿qué será un látigo? Dice, sí, hombre, un látigo. De esos que son arriba del toco, digo, un ático, hombre. Dice, bueno, eso. Y era muy buen paisano. Ahí, utilizabais explosivos también, ¿no?
Sí, pero eso ya eran los artilleros. Esos son artilleros. Los artilleros entraban a las 10 de la noche y salían a las 5 de la mañana, después de disparar. Y nosotros entrábamos a las 6 menos 10. Y había veces que todavía había la fumarea de haber disparado. Y nosotros nada más llegar, lo primero que hacíamos era abrir el agua y regar todo por los lados y todo. Y cargábanse muchos cartuchos de dinamita, muchos. Y tiros quedados. Pero mira, yo pedí ya 2 reconocimientos de silicosis y silicosis no tengo nada. Lo que tengo ya la bronquitis, que, claro, mientras cargabas la tierra, aunque tuviera regado, había polvo igual. Usabas la mascarilla esa negra que tiene para cambiar el filtro y eso. Pero luego para el agua no había... Nosotros entrábamos en chiruques y mientras que cargabas y posteabas, estabas en chiruques, pero para barrenar, quitabas los chiruques y ponías los botes de goma. Porque cuando terminabas de furar, igual había 40 centímetros de agua en todo eso. Claro, el martillo estás forando y está echando agua. Y claro, ese fumillo que sale de la humedad y tal, eso como lo respirabas, eso y la bronquitis, hermano. Ya para terminar, cuéntasme algo de la fiesta al pote, Bueno, antiguamente. La fiesta al pote, yo iba a decíroslo en el altar, a la presidenta, por ejemplo, iba a decir que aguantaréis en la comisión por lo menos los años que yo fui presidente. Yo fui 10 años, casi 11, presidente. Trabajamos mucho. Andábamos con aquella Seata rifándola. Tenía un equipo muy bueno, ¿eh? La verdad es que tenía un equipo. Tenía Beli, tenía Ferín el pistulo, tenía Manolo Viña, tenía a Chari, tenía un equipo muy bueno. ¿Y sabes por qué dejé yo de ser presidente? Por culpa de uno que dijo que no podía ser un presidente que viviera en Sotrondio. Dije yo, sí, hasta luego. Y en aquellos años la directiva no era como ahora, hermano. Yo tenía que ir a tratar con las orquestas a casa. Y era como si estuvieras comprando un Seat. Él decía 4, yo decía 3, y había noches de marchar y no nos arreglar. Y entonces llamaban mejor a los 3 o 4 días, coño, ven acá, tenemos que arreglarlo. Y digo, no, ya. El de la Pocovi era muy malo de roer, el que lo llevaba, Juan. Era muy malo. Sin embargo, mira, en los años que traje a la Copacabana de Luarca, no había problema, era por correo y enseguida nos arreglamos. El año que traje la Cubanacán de Torrelavega, no hubo ningún problema. Con la Marimbas Punto Azul no había ningún problema tampoco. Siempre lo teníamos con la Pocovi. Y después la gente por Santa Bárbara dice, como un 10, ¿traéis este año otra vez la matracona? La matracona llamaban a la de Santa Bárbara, a la mediodía. Oyes, y eran todos socios, había que traerlos. Acuérdame un año que dice el trompeta de la Marimbas, dice, oye, Tino, no nos metas más a tocar con la melodía, que ese trompeta me revienta. Por Mable, es que Mable dice un hinchazo y aquella trompeta me que iba a romper. Y acuérdame un año que tuvimos que hacer las fiestas dos veces, porque inundóse el Prado. Y teníamos la Royal de Mieres para tocar. Y el domingo siguiente tenían otro sitio. Hubo un problema ese día y fue cuando nos mandaron hablamos con las Marimbas
y mandáramos unos de Trubia, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba aquella orquesta. Entonces, ¿qué fue? ¿Que llovió y tuviste que hacerlos luego el fin de semana siguiente otra vez? Es que no se pudieron hacer. Les cosas, les cajas de sidra y eso estaban nadando en el prado. Y Julín, tú conociste a Julín, el de Ciaño, ¿no? Creo que no. Era un que era marica. Y todos los años teníamos unos problemas con él porque él ponía chigre. Y tenía mucha clientela. Y quería comprar el prado él, todo. Dije, no. Dije, hay gente de aquí que quiere... Porque Constantón Ceriguiazo siempre ponía chigre. Y nosotros pusimos un año con él y díjote una cosa. El chigre da mucho trabajo, pero da mucho dinero, Da trabajo, pero da dinero. Nosotros en los 3 días que fueron las fiestas, sacamos... Ahora, trabajó la mujer y la mi cuñada, hicieron tortillas y chorizos a la sidra y el demonio. Llamábase el bar de la cuadra, porque se hacía entre la Rampla y la cuadra, porque hay uno que quería más el de la Fuente, y nosotros queríamos más aquel porque era más, estaba más curioso, estaba el baile más apartado, no estaba enfrente. Sí, más recogidín, más... Y ya te digo, y cuando estaba trabajando en la fachada de Gil, estábamos haciendo la fachada para Lito, que yo a Lito debo muchas gracias, Y llegaba Ferín, o llegaba Mel y decía, oye, hay que ir para Oviedo. Entonces, al gobierno, me cago en 10. Digo, Lito, pues, dice, tranquilo. Yo tenía la Vespa ahí abajo, tenía una Vespa, ¡hala! En Vespa, con los pantalones blancos y todo, al gobierno, a arreglar cosas. Oye, es que el sargento, que hay que bajar al cuartel. Me cago en 10, digo, Lito, va a pegarme una pata en culo y mándame para casa. Y después, las críticas que tienes de la gente. Porque hacías el domingo del pote, hacías una comida. Que había una tradición que invitabas al presidente de las fiestas de Sotrondio, al de Blimea, al de San Mamés y al del Entrego. Porque después ellos invitaban de ti también. El sargento, el cura, el alcalde. Y hacíamos un año la comida en el Roal, otro año en Casa Carceo y otro año en la Cruz en Casa de Rosario, la abuela de Madurín. Y claro, decía la gente, con la gente de la parroquia vais a comer. Muchas críticas. Y Santa Bárbara siempre fue muy exigente para todo, para hacer buenas fiestas y gente muy exigente. Sí. Ya te digo, y pasar, y no se dan cuenta nada más el que pasa por la directiva y el que lo sabe. Perres del bolso salente, como cuento risa, porque de aquella y era invitar, y ve, y pagar. Y decía la mujer, pero otra vez. Estábamos casi recién casados y casi nos divorciamos por culpa del pote. Porque fue un año que hubo la asamblea y yo diome por ir a la reunión y que morir las fiestas, que no había quien lo cogiera, dejábamos los que lo... No sé si de aquella y era Jesús el panadero, que ya hubiese sido unos cuantos años también presidente, o quién era. Y dije yo, no. Dije yo, las fiestas no pueden morir. Dije yo, bueno, Beli, ¿tú vas conmigo? Dice, y yo también, dijo Constantón Ceriguiazo, yo también. Y digo, bueno. Y así empezamos.
Bueno, muy bien. Y olvídate, ya vamos a terminar. Tengo aquí un par de cosas para ti. Queremos darte esta invitación para que te acuerdes que el día 4, Ya me dijo la jefa vuestra, porque la mujer mía tiene la costumbre de que yo no ando, Decía, bueno, pues vete preparándote para ese día para ir andando de la Boca. Dije, oye, ya subí el año pasado andando desde la Boca Mina a la iglesia. Dije, pero no es obligatorio ir a la procesión, yo puedo ir y esperar en la iglesia ya. claro, sí. Bueno, y mira, y estos son unos galletines que te regalamos también. Son vagonetes de la mina. Ah, Y bueno, tienen ahí los nombres de los pozos y eso. Este quién les hace, ¿no? Ah, pero son del colmado, que el colmado está ahí cerca de la iglesia. Sí. Porque todavía el otro día fuimos a comprar para dos que tuvieron malos, que hacen como si fueran cestes, con jamón, vino bueno, aceite de oliva bueno y tal. Bueno, tenéis ahí un veterano que vale mucho, ¿eh? Juan. Juan vale mucho, porque Juan tuvo muchos años ahí con Madorín y... Claro, si no hay siempre un veterano, ya sabes que si no hay veteranos en el barco, va a pique. Exactamente. Y no, oye, Juan tuvo muchos años, porque, oye, yo la familia de la mujer siempre me traté mucho con ellos. Pasadores, fue presidente unos cuantos años también del Pote. Pues nada, Tino, muchas gracias por esta historia tan amena que Ya nos te digo, contaste. podía contar más historias, pero entonces hacemos una película, ¿verdad? Bueno, para otra vez hacémoslas. Ya contamos más historias. Porque, así me entiendes, cuando empecé a trabajar con los albañiles, fui a trabajar y fui de pantalones cortos. La verdad, no tenía... Porque en nuestra casa ya éramos 6 hermanos y el paisano, el hombre de mi madre, y era un socialista de aquellos de los de antes, tuvo preso y tuvo fugado y tuvo la demonio. Y no había en casa. Y yo no tenía pantalones largos. Y dice, Benito, ¿cómo vas ahí en casa Constantino, ¿cómo vas a trabajar en pantalones? Voy para casa, dije yo, que no puedo trabajar. Entonces, en pantalones cortos que no puedo. Dice mi madre, espera un poco. Fue allí a los cuarteles. Fue a los cuarteles a hablar con una que se llamaba Julia, que tenía un hermano soltero así mayor y era maquinista en la máquina grande. Y dio unos bombachos de la mina, él llamábase Pepucu, y era muy popular, él iba todos los años para Riaño, para León. Y cuando pongo aquellos pantalones, hermano, tenían más remiendos, no tenían donde tener otro remiendo, y pesaban. Y claro, cuando llego allí a casa Constantino, empezaron a reírse todos. Y eran albañiles, uno de Peraver se llamaba Marcelino, y Camilo, que todavía vive en Gijón, hermano de Agripina. Y empezaron a reírse. Y Sarafu, otro que ya era de la Potosia, estaba casado con Marisa, de allí de la Potosia. Y rieronse. ¿Dónde vas con esos bombachos? No, historias tendrás muchísimas. Así me entiendes, el primer día a sacar calderaos del río de agua para matar un camión de cal viva. Porque antes echábase la cal y arena y a lo mejor un pizquiñín de cemento. Como decir que lo bautizabas por encima. Y la arena había que cribarlo. Y los cribadores echábamos en la carretera. Porque el último camión que bajaba y subía y era el Chato, que bajaba el carbón de la Sierra de la Cabañina, desde el Coyoscobal. Y entonces, claro, pasaba 2 o 3 veces y machacaba todos los pies de la arena y a cribarlo otra vez.
historias, sangraba entre las manos de los ladrillos, porque cuando hicimos la casa Carceo, ladrillo, íbamos a cargar a la tellera a Peraveles. ¿Sabes dónde estaba la tellera? Donde está lo del la nave de la cooperativa. Allí estaba la tellera. Y el ladrillo de Peraveles era muy quemado. Y tenía muchos pinchos, parecían oricios. Sangraba entre las manos. Tenías todos los dedos llenos de esparadrapo, de que no había guantes, ni había nada. Y cuando tenías que tirar el ladrillo de abajo al piso, uno arriba y otro abajo, y pim pam con la mano. Hasta que no sé quién fue el que descubrió unos raquetes de madera, pero claro, y había que haber 3 para tirar el ladrillo, porque uno tenía que ponértela en la raqueta y tú tirar al que lo cogiera arriba. Historias, Bueno, otro día volvemos a verte y cuéntanos más historias, de todo un poquitín, que tendrás por ahí muchísimo. Oye, ¿qué te parece que te den el premio este año? Préstate. Bueno, yo no me esperaba por él este año. Yo, según los cálculos míos, eran para el que viene o para el otro. Porque yo sabía que este año tenías a Robledal, a Toni, y ¿quién tiene más? Juan y el de... Bueno, hay muchos, son 13 en total, creo. No, pero de que tengan más años que nosotros, tenéis 3 nada más. Creo que sí. Toni, que tiene un año más, me parece que es Juan y el del Braón, que vive en Gijón, y no sé quién es el otro. Un señor que se llama Alfredo, que vive ahí encima de Blimea. Mira, el sábado pasado tuvimos la comida, porque nosotros hacemos 2 comidas al año, los quintos. Y me cago en eso. Dije, yo voy a romperte la mano. Aurino, que no quiero el premio. No lo quiero, no. No, dijo que no lo quería. Dije, pero bueno, tú fuiste minero también antes de taxista. No. Y claro, hay uno que no fue minero, de los quintos, y quedaba escuchándonos allí. Y dijo, este gallo, el panderetón, Olegario, dice, anda, tú nunca hiciste ir para el furaco, así que fastígate.